Ya para terminar las temáticas de esta lección, vamos a ver una pequeña introducción a macros. Una macro es una acción o un conjunto de acciones que se puede ejecutar todas las veces que se desee. Cuando se crea una macro, se graban los clics del mouse y las pulsaciones de las teclas mediante el lenguaje de Visual Basic for Applications. Básicamente, las macros son muy útiles cuando hay una tarea o acción que se necesita realizar reiteradamente. Y para crearlas hay dos maneras. La una es programarlas directamente en Visual Basic o si no usar la herramienta de grabadora de macros. Pero también podemos hacerlo mezclando ambas opciones, es decir, ir grabando e ir codificando. En esta ocasión únicamente vamos a explicar una pequeña introducción a la herramienta grabadora de macros. No vamos a explicar nada relacionado con Visual Basic y la parte de codificación. ¿Por qué? Porque ese tema es bastante extenso y además se tocan otros cursos posteriores que también ofrecemos en la unidad de informática. Así que, antes de iniciar con la explicación de macros, es importante tener claro es que esta opción del programador está oculta por defecto en todos los Exceles. Lo que debemos hacer es activarla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir a la pestaña de archivo, luego vamos a ir al botón de opciones y luego vamos a decidir darle clic donde dice personalizar cinta de opciones. En nuestra parte derecha van a aparecer todas nuestras cintas o nuestras pestañas. Es importante que la pestaña de programador esté chuleada, es decir, que esté activa. Una vez veamos que está chuleada, vamos a darle clic en aceptar. Y automáticamente en nuestra barra de herramientas nos debe aparecer una nueva pestaña que se llame programador. Ahora, para iniciar a familiarizarnos un poco con el tema, vamos a crear una macro pequeña. Básicamente lo que queremos hacer es que lo que está en la celda A1 me lo copie a la celda C1. Eso es lo que yo quiero hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de una grabación de macros. Para esto es muy importante iniciar dándole clic en la pestaña de programador y luego dándole clic en el botón de grabar macro. Una vez nos aparece la ventana emergente, tendremos la opción para nombrar la macro, asignarle un atajo, decidir dónde la queremos guardar y asignarle una pequeña descripción opcional. Es importante tener ciertas cosas antes de nombrarla. Por ejemplo, lo primero es que las macros no se pueden nombrar al comienzo con un número, es decir, el nombre de la macro no puede iniciar con un número. Adicionalmente, tampoco pueden contener espacios en el nombre de la macro. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un espacio, casi siempre se suele usar la raya al piso. ¿Por qué? Porque no permite usar espacios. Y tampoco permite o no se pueden contener caracteres especiales. Adicionalmente, cualquier atajo que le asignemos, lo que va a hacer es que va a reemplazar los atajos o comandos predeterminados de Excel. Por ejemplo, control C es copiar. Cuando nosotros oprimimos el comando control C en Excel, esa celda se copia, el contenido de esa celda se copia. Pero si nosotros asignamos ese comando a una macro, siempre que oprimamos control C, se va a ejecutar esa macro siempre, desde que estemos en el archivo en el cual se grabó esa macro. Es decir, si yo oprimo control C y grabé la macro con ese comando, siempre se me va a ejecutar eso. Así yo oprima control C, no se me va a copiar porque lo que yo hice es que el comando que yo le asigné a la macro está reemplazando los atajos predeterminados de Excel, en este caso copiar. Así que es importante tenerlo claro para evitar errores y confusiones más adelante. Así que teniendo esto claro, vamos a nombrar la macro. Voy a ponerle copiar, pegar. Vamos a ponerle un atajo que sea control U. Vamos a guardar la macro en este libro y no le voy a poner descripción porque no es obligatorio. Aceptar. Y si nos damos cuenta, ahora me aparece detener grabación, es decir, ya no me dice grabar macro. ¿Por qué? Porque ya se está grabando. A partir de este momento ya se está grabando. Entonces lo que yo debo hacer es grabar lo que yo quiero que se ejecute una vez yo corra la macro. Como lo que quiero que haga es que de la celda A1 me lo copie a la C1
cuando yo utilice el comando control U, es lo que yo debo grabar, esas son esas instrucciones las que yo debo grabar. Así que me voy a la celda A1, le doy clic derecho, copiar, luego voy a la celda C1, le voy a dar clic derecho y vamos a darle en pegado especial. Vamos a seleccionar la opción que dice formato de valores y origen. Y listo. Ahí ya estaríamos haciendo la acción que queremos que me ejecute, que me copie de la A1 a la C1. Es decir, que ya podría detener la grabación. Vamos a darle clic y ya se detuvo la grabación. Y ahora vamos a probar si efectivamente quedó bien la macro. Prácticamente lo que yo le dije es que lo que esté en la celda 1 me lo copia a la celda C1 al yo oprimir el comando que es control U. Así que yo voy a escribir en la celda 1 UIPSE y vamos a hacerlo a prueba. Al yo oprimir el comando control U, que fue el que le asigné, debería copiarse lo que está aquí a mi celda C1 sin yo hacer más nada. Vamos a probar. Control U. Efectivamente se copió tal cual, con el formato que tenía. Por ejemplo, podemos ponerle a este un color de relleno y simplemente con oprimir control U igualmente me va a copiar el formato. ¿Por qué? Porque eso fue lo que yo grabé, esas fueron las instrucciones que yo grabé. Entonces siempre que yo oprima control U, lo que va a ocurrir es que lo que esté en la 1 se va a pasar a la C1. Sin embargo, logramos apreciar que únicamente copiará lo que está en la celda A1 a la celda C1. No pasa, o sea, si yo ejecuto ese comando en otra celda, no me va a ocurrir que me la pase de esta a esta, sino que siempre va a ocurrir de la A1 a la C1. ¿Por qué? Porque usé referencias absolutas, es decir, únicamente lo que quise es que intervinieran esas dos celdas nada más. Si yo quisiera cambiar o aplicarlo en cualquier celda en la cual yo esté parada, lo que debería hacer es usar las referencias relativas. Así que vamos a ver el siguiente ejercicio para ver cómo podríamos hacer uso de las referencias relativas. Ahora lo que queremos es grabar una macro la cual nos escriba los días de la semana a partir de la celda en la que estemos parados cada vez que ejecutemos dicho código. Así que para esto es importante que antes de empezar a grabar la macro marquemos el botón que dice usar referencias relativas. Es importante que esté marcado. Y luego ahora sí vamos a darle grabar macro. Vamos a nombrar esta macro. Voy a escribir semana, que se va a llamar. Vamos a ponerle un atajo que sea control Y. Y voy a poner que se guarde en este libro, aceptar. Entonces, vamos a escribir los días de la semana, es decir, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, nada más entre semana, estos 5 días. Y listo. Y vamos a detener la grabación. Una vez de que detenemos la grabación, vamos a hacer la respectiva prueba. Quiere decir que dependiendo en la celda en que yo esté parado y siempre que oprima el comando control Y, lo que va a hacer es que me va a escribir los días de la semana. Entonces, si me paro en esta celda y oprimo control Y, efectivamente me los escribió. Pero si me paro en esta y escribo control Y, también me los escribió. Y no siempre en estas de acá. ¿Por qué no? Porque usé referencias relativas. Si hubiera sido referencias absolutas, siempre se me hubieran escrito en estas de acá. Pero como son relativas, siempre que yo dé control Y, se me van a escribir a partir de la celda en la que yo oprimo el comando. Igualmente, otra opción que se puede hacer es no nombrar las macros con comandos. Es decir, nosotros podríamos no asignarles comandos a la macro. Es decir, no crear atajos. ¿Y cómo podríamos ejecutar esas macros? Simplemente vamos a ir a la pestaña del programador, luego donde nos aparecen macros, nos va a aparecer una nueva ventana. Vamos a poner macros en este libro y estas son todas las macros que yo he creado en este libro hasta el momento. La macro que yo quiero ejecutar se llamó semana, entonces simplemente selecciono semana y vamos a darle en ejecutar. Y lo que hace es que me las ejecuta ahí. O sea, es otra opción, otra variación. En vez de usar el atajo del comando, podríamos ir a macros, seleccionamos la macro y la ejecutamos y ya.
De esta manera hemos terminado con la pequeña introducción a la grabación de macros. Realmente esto es muy amplio, es un tema bastante amplio. Aquí sigue una pequeña introducción con la cual logramos concluir que la creación de macros permite reducir el tiempo de trabajo, puesto que solo se crea una vez y ya. Además, permite optimizar un proceso o tarea al ejecutar la macro desde un botón o comando, e inclusive permite disminuir los errores, porque con solo grabar una macro de forma correcta, se garantiza que no se generará ningún error al realizar una tarea posteriormente. De esta misma manera, ya que hemos visto la utilidad de las herramientas de Power Query, Power Pivot y macros, esperamos despertar su interés por aprender de manera más profunda su uso y funcionalidades en los cursos de inteligencia de negocios y Excel Macros, ofertados por la Unidad de Informática de la Facultad de Ciencias Económicas. Esto habría sido todo por esta lección. Muchas gracias por ver.